La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Compañeros antorchistas, queridos amigos y amigas del público que nos hacen el favor de su atención. Escuché con atención el segundo informe constitucional, digamos así, del presidente López Obrador, rendido el 1 de septiembre. Y debo decir con entera franqueza que si nos atenemos al sentido literal del informe, pues es un informe bastante tranquilizador, diría yo. Se queda uno con la impresión de que el país está bien, hay estabilidad, hay paz, hay bienestar en las familias más humildes gracias a los programas de dinero que ha implementado este gobierno. Hay atención adecuada en el terreno de la salud. Han disminuido prácticamente todos los delitos que agobian al público, la inseguridad galopante que hemos vivido en los meses pasados. Y en fin, digo yo, es un informe que tomado literalmente resulta bueno, resulta tranquilizador, resulta positivo y quizás hasta digno de aplauso por la mayoría de la gente. Sin embargo, no soy yo el único que lo dice, pero ahora me toca a mí dar mi opinión y con toda la honestidad del mundo debo de decir que si nos acercamos un poco más a lo que el presidente dijo, si no nos quedamos solo con la versión que él leyó, sino que analizamos un poco más detenidamente los datos, las afirmaciones que hizo, nos damos cuenta que realmente hay bastante material para dudar, para pensar que las cosas no son exactamente así como las dibujó el presidente. A mí me parece, en primer lugar, que el trazo de ese informe tiene clarísimamente un sentido electoral, un sentido de propaganda electoral, porque es claro que el presidente abordó los temas que él ha venido manejando como los más importantes, como los emblemáticos de su política nacional. El tema de la lucha contra la corrupción, el tema de los programas de ayuda directa, transferencia de dinero directamente a los más necesitados, sus programas, sus obras de infraestructura emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Santa Lucía. Y alrededor de estos temas, evidentemente, él da datos, él teje su discurso, diciendo pues que estos asuntos los han manejado correctamente, los han atendido con puntualidad y que de allí se derivan los buenos resultados, tranquilizadores resultados que él presenta. Sin embargo, aunque aquí no es posible desglosar, entrarle a un análisis completo y detallado de todo lo que dijo, quiero dar algunos ejemplos que ilustran las dudas de las que yo estoy hablando. Por ejemplo, en el terreno del combate a la pandemia, que es un problema gravísimo en el país, el presidente dijo que de los gobiernos anteriores recibió 401 hospitales destrozados, sin instrumentos, sin lo mínimo para atender a los enfermos, saqueados, dice él, y que su gobierno ha remodelado 967 hospitales, remodelado, no construido, 967 hospitales, en los cuales han colocado 32,000 camas y 10,000 con ventiladores para atender a los enfermos de COVID. Hay pues capacidad instalada, hay camas
para atender a los enfermos y por lo tanto pareciera que de allí debemos desprender que no hay problema. Pero nosotros sabemos también que México está ya en el cuarto lugar de muertos por la pandemia. Estamos alrededor de 65,000 mexicanos muertos y eso es de acuerdo con las cifras del propio gobierno. Los investigadores independientes dicen que son mucho más, pero quedémonos con las cifras del gobierno. Ahora, tratemos de empatar una cosa con la otra. ¿Cómo es que teniendo tantos hospitales, todos bien equipados, todos dedicados a atención del COVID, tenemos esos muertos? Yo creo que si la intención fuera realmente retratar lo que está pasando, la situación real del país en este tema del COVID, el presidente debió haber explicado por qué, a pesar de esta abundancia de material para atender a los enfermos, hay tantos muertos. No se compadecen una cifra con la otra y quien lo debió haber explicado pues es el presidente en su informe y no lo hizo. Yo sé, porque lo están diciendo los medios, lo están diciendo especialistas, según yo, muy calificados, que en realidad se habilitaron hospitales muy modestos para atender el COVID. Es decir, que la verdad es que de los 967 hospitales de que habla el presidente, muchos son prácticamente improvisados, que no tienen el espacio adecuado para aislar a los enfermos, que no tienen las medicinas adecuadas, que no tienen el instrumental adecuado y que por lo tanto lo que ha resultado es que en esos hospitales la mortalidad, el índice de mortalidad es muy alto. Han aparecido encuestas que dicen que el 80% o poquito más de los que han fallecido, desgraciadamente mexicanos humildes, han ocurrido en los hospitales públicos. Y que en los hospitales privados de buena calidad, el porcentaje de fallecimientos anda alrededor del 5% o poco más. Esa es la verdadera realidad, esa es la situación. Y entonces, cuando a nosotros solo se nos dan las cifras de los hospitales rehabilitados, de las camas existentes y de los ventiladores existentes, no se nos está diciendo la verdad. No se nos está diciendo la verdad completa. Algún investigador norteamericano dice que es buena medida tener hospitales y camas, pero que eso no es lo básico para controlar al COVID. Que hay que hacer muchas pruebas, la mayor cantidad de pruebas que se puedan, y hay que rastrear a los contactos de los enfermos que den positivo y aislarlos, y además a la población mantenerle una sana distancia para que los hospitales realmente resulten una ayuda adecuada. En México no se está haciendo ninguna de las cosas que dice este investigador. Y entonces el resultado es que, como también han dicho los funcionarios, en México hay hospitales vacíos, hay camas de sobra, pero la gente se sigue muriendo porque la política integral completa no es la correcta. También dijo el presidente que él ha combatido de manera consistente, de manera permanente, eficaz, la corrupción, que es otra de sus banderas. Y dijo que gracias al combate de la corrupción, su gobierno ha ahorrado algo así como 560,000 millones de pesos. No dijo de dónde exactamente, con qué acciones, de cuáles acciones salió este dinero. No dijo dónde está ese dinero. No dijo tampoco en qué lo han empleado o lo piensan utilizar, simplemente soltó la cifra. 560,000 millones de pesos ahorrados por la corrupción, por el combate a la corrupción, serían verdaderamente un éxito clamoroso, no hay que desconocerlo. Pero esto no se compagina con lo que dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante los diputados de Morena, según yo, en un gesto de absoluta sinceridad, puesto que está hablando con los diputados del partido gobernante. ¿Y qué les dice Arturo Herrera?
entre el presente año y el que viene va a vivir México la crisis económica más grave de toda su historia, cuando menos en un siglo. No habíamos tenido una caída de la economía tan grande desde 1932, es decir, desde la secuela del famoso crack del 29 que le pegó al mundo entero. No vamos a tener tampoco vacunas para curar a la gente, sino quizás, siendo optimistas, al final del año 2021. De aquí a esa fecha vamos a tener que vivir con el COVID y la economía no se va a poder recuperar. Mientras tanto, en este año hemos tenido que gastarnos los guardaditos que teníamos en los fideicomisos. Nos hemos gastado, vamos a gastarnos la cobertura petrolera que se había contratado con las aseguradoras y nos estamos gastando y nos vamos a terminar en este año básicamente los fondos para la estabilidad de los ingresos presupuestales y los fondos para la estabilidad de los ingresos de las entidades federativas. De modo que el año que entra no vamos a tener ningún recurso extra, ningún guardadito para amortiguar el golpe de la crisis como lo estamos haciendo ahora. En este año nos vamos a agotar todo el colchón que teníamos y para el año que entra las cosas se van a poner muy difíciles. Lo dice el secretario de Hacienda. Necesitamos tener conciencia, dice el secretario de Hacienda, de que el presupuesto para 2021 que yo voy a enviar a la Cámara de Diputados el 8 de este mes va a ser un presupuesto muy austero. Va a tener recortes severos que desde luego van a pegar en muchísimos de los gastos, muchas de las partidas, pues que en otro tiempo fueron para aliviar la situación de la gente, para atender los problemas básicos de la población. Esto no va a poder ocurrir y vamos a necesitar de la comprensión de ustedes para este presupuesto muy recortado que yo voy a enviar en próximos días. Esa es la verdadera situación, lo está diciendo el secretario de Hacienda. A mí me da la impresión de que esta es una estrategia mediática acordada entre los dos funcionarios para marear a la gente, para que la gente no vea las cosas. El presidente sale a decir que hay 560,000 millones de pesos ahorrados. Uno diría, bueno, con eso no hay problema, pero por el otro lado el secretario sale a decir casi lo contrario y entonces la gente probablemente tienda a quedarse con aquello que la tranquiliza más, que es la versión del presidente. Pero en los hechos lo que va a ocurrir es lo que está diciendo el secretario de Hacienda. Solo estoy dando algunos ejemplos, lo repito. También dijo el presidente que la recaudación fiscal no ha bajado, que más o menos la recaudación se mantiene casi igual que la del año pasado. Pero el secretario de Hacienda dice que al cierre de este año va a haber un déficit de más o menos 300,000 millones de pesos que no saben de dónde los van a cubrir. Y allí empieza la crisis para el 2021. Entonces tampoco es verdad que no haya bajado la recaudación. Y no podía ser de otro modo. Si no hay empleo, si no hay salarios, si no hay funcionamiento correcto de la economía, ¿de dónde se van a pagar los impuestos? Evidentemente no hay manera de hacerlo. También dijo el presidente que a pesar de que el impacto de la pandemia fue muy grave en nuestra economía, en el primer semestre la economía cayó 10.4%. Esto es cierto. Esa es la cifra que reporta todo el mundo. Pero si se quisiera analizar la realidad, deberíamos haber enterado con el informe del presidente de que en el primer trimestre la economía prácticamente ciertamente no cayó. No cayó cuando menos alarmantemente, pero en el segundo trimestre, es decir, en la segunda mitad del semestre, la economía cayó 18.7%. El presidente omite esta cantidad calculando la caída por todo el semestre, es decir, mezclando el primero con el segundo semestre, del trimestre, perdón, y entonces sí nos da el 10.4%, pero la verdad es que la caída en el segundo trimestre fue brutal. También
dijo el presidente, con usted que nos ha ido mejor, a pesar de todo, nos ha ido mejor que Italia, que España, que Francia, que el Reino Unido. El presidente ha rechazado en otros momentos las comparaciones malintencionadas, dice él, que se hacen entre México y estos países, entre otros, estos países precisamente, hablando del control del COVID, hablando del manejo de la pandemia. Y ha dicho el presidente, se compara México con España o con la Gran Bretaña o con Francia, que tienen una población mucho menor que la mexicana. Entonces están haciendo una comparación mañosa para criticar a mi gobierno. Creo que el presidente tiene razón en esa protesta, pero entonces ahora a nosotros los ciudadanos también se nos debe conceder la razón si decimos, pero es que esa comparación no es correcta, porque si me permiten el ejemplo un tanto chabacano, pero para entendernos, si yo digo que un rico que tiene una fortuna, por decir así, de 1,000 millones de pesos, perdió el 10% de esos 1,000 millones, es decir, 100 millones, pues evidentemente que es una pérdida, pero el señor se queda todavía con 900 millones de pesos. En cambio, si un obrero con salario mínimo, vamos a suponer 1,000 pesos a la semana, pierde el 10% y se queda solo con 900 pesos, pues ese obrero está en gravísimas dificultades, no va a tener para la canasta básica de su familia. Entonces no podemos comparar a los países que el presidente mencionó solo por el porcentaje, porque esos países son países ricos. Su Producto Interno Bruto es mucho más grande que el nuestro, su riqueza nacional es más grande y por lo tanto la pérdida que hayan tenido no va a tener la gravedad que sí va a tener la pérdida aquí en México. Y bueno, finalmente, también el presidente dijo que en materia del combate a la delincuencia, todos los delitos han disminuido. Ha disminuido el feminicidio, ha disminuido el robo en transporte público, ha disminuido el robo a transeúnte, ha disminuido el robo a casa-habitación, ha disminuido el robo a negocios, ha disminuido los secuestros y que el único indicador que sigue preocupando es la violencia, los asesinatos dolosos, casi atribuidos 100% al crimen organizado. Sin embargo, el presidente también aquí evitó dar las cifras concretas. Se sabe bien que los cálculos que hace el gobierno en torno a los delitos que acabo de mencionar se basan en las carpetas, en las averiguaciones que abren las distintas fiscalías del país. Es decir, estamos hablando de los delitos que se le cometen al ciudadano y que el ciudadano denuncia ante la fiscalía. Y en esos datos es que basa sus afirmaciones el presidente. Pero los conocedores del tema dicen, el número de ciudadanos que denuncia los delitos que sufre es bajísimo. Probablemente no vaya más allá del 5%, del 10% cuando más. Es decir, aquí hay una cifra negra, como le llaman, de 90-95% que la gente no denuncia, o bien porque no quiere perder el tiempo haciendo denuncias que ya sabe que no le van a servir de nada, o bien porque desconfía incluso o tiene miedo de hacer la denuncia. Por ejemplo, de las violaciones o de los secuestros, la gente tiene miedo de denunciar a sus agresores. Y entonces la cifra que da el presidente es una cifra que no revela la realidad. Pero tampoco se dio la cifra total de muertos en México por la violencia. Y sin embargo, dijo el presidente que se acabaron las masacres y eso, señoras y señores, todos sabemos que no es así. Decía yo al principio, si nos atenemos al documento del presidente, pues es un documento bueno, es un documento tranquilizador. Si nos acercamos a las cifras y las analizamos con cuidado, y yo solo he dado algunos ejemplos de lo que se puede o de lo que se debería hacer, nos damos cuenta de que las cifras están manejadas buscando exactamente producir esta sensación de que todo va bien, pero en realidad no están reflejando correctamente la realidad nacional. El presidente dijo
Nosotros no estamos desatando persecuciones facciosas, ni estamos persiguiendo a enemigos políticos. Eso dijo el presidente. Pero aquí estamos nosotros los antorchistas que decimos que estamos siendo víctimas de una persecución facciosa, que se nos está acusando de delitos inexistentes, imposibles de probar y que sin embargo ya dieron lugar a la sanción inmediata. No es toda la sanción que podemos esperar, pero ya hay una sanción, el congelamiento de las cuentas de 10 antorchistas dueños de negocios, que son negocios de la organización, que están a su nombre porque la organización así lo decidió, por razones de legalización y de cumplimiento con sus deberes fiscales. No hay aquí nada que esconder. Y sin embargo se congelan las cuentas y se dice que en esas cuentas hay 1,000 o más de 1,000 millones de pesos, por ejemplo en las cuentas del líder de Puebla. Yo doy el dato y nuevamente repito, a ver quién me desmiente. Son 20 cuentas las que congeló la unidad de inteligencia financiera. Y entre todas esas 20 cuentas, sumando los saldos de las 20, apenas se llega a 27 millones de pesos. Se están congelando cuentas verdaderamente, diría yo, pobres, de negocios muy pequeños como nosotros lo hemos sostenido. Y en cambio hay en efecto inversiones muy altas. Hay gente que tiene cuentas que sí suman miles o quizás decenas de cientos de millones de pesos y que sin embargo nadie los molesta. Pero no es Antorcha el único caso. Yo pongo Antorcha como ejemplo porque es el que me pega a mí más directamente, pero no es el único caso. Hay muchísima gente que se está quejando de que le están inventando delitos, de que los están persiguiendo, de que los están hostilizando y precisamente por ser opositores del gobierno de López Obrador. Cuando menos en mi caso, yo puedo asegurar que la persecución es claramente de carácter político y que está basada en cifras que no se sostienen de ninguna manera. La realidad es que Antorcha Campesina tiene una actividad financiera muy modesta que ha desarrollado durante más de 30 años y que no tiene en buena ley ninguna razón para ser investigada o puesta en duda, y menos castigada, sea con la congelación o con lo que ustedes gusten y manden. Por lo tanto, no es verdad que no se esté usando facciosamente la ley y que no se estén haciendo persecuciones políticas. Repito, no es Antorcha el único que lo dice, son muchas gentes que se quejan de esto. Yo hablo de lo que a mí me consta, otros hablarán de lo que les consta a ellos, pero llegamos a la misma conclusión. No es verdad que no se esté persiguiendo a la gente. Este método, amigas y amigos, de decir una cosa y hacer otra es muy viejo. Ustedes se han de acordar que en la época del PRI se había vuelto ya casi cultura popular, parte de la idiosincrasia del pueblo, que en automático decía, si el gobierno dice que no va a haber aumento de precios, prepárate porque va a haber aumento de precios. Si el gobierno dice que no va a haber aumento de la gasolina, prepárate porque va a haber aumento de la gasolina. O sea, la gente ya había aprendido a leer al revés lo que decía el gobierno. Y ahora nos estamos acercando, o de hecho estamos ya en la misma vieja comedia. Decir una cosa y hacer otra. ¿Cuál es la verdadera diferencia? La diferencia es que ahora las cosas se hacen más abiertamente. Las cosas se hacen, yo diría, más burdamente, más sin respeto, más sin temor a la opinión pública. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica, por ejemplo, el manejo no preciso, no verdaderamente analítico de fondo de las cifras del informe presidencial? Se explican porque el presidente está muy confiado en que el pueblo le cree a él, en que el pueblo lo escucha como se escucha el oráculo, como escuchaban los griegos el oráculo de Delfos, porque todo lo que él diga es la verdad pura.
Y confío en que el pueblo no se va a poner a analizar las cifras, ni siquiera somera y rápida, improvisadamente como lo acabo de hacer yo. Que no se va a meter a hacer eso el pueblo, sino que va a tomar su informe tal como él lo dijo, y entonces su imagen, su prestigio de buen gobernante, no solamente se va a mantener, sino probablemente se incremente, porque la gente va a creer que estamos prácticamente sin ningún problema. La verdad es que no es así. La verdad es que tenemos un gravísimo problema de salud. 60.500 muertos en números redondos. Tenemos un gravísimo problema económico. El presidente dijo, ya estamos saliendo de la crisis. En agosto se crearon 93.000 nuevos empleos. No tengo manera de desmentirlo y puedo decir que lo creo, 93.000 nuevos empleos. Pero el presidente nos dijo que en lo que va del 2020 hemos perdido 1.117.000 empleos. De tal manera que si aceptamos como cierto los 93.000 empleos de los que habló, eso significa algo así como el 8% del total de los empleos que se perdieron. No estamos resolviendo el problema del empleo y no hay manera, con esos 93.000 nuevos empleos, de llegar a la conclusión de que no hay problema de empleo, de que no hay pobreza, de que no hay problema económico. Tenemos un problema económico grave y la crisis económica se va a poner peor, según palabras del secretario de Hacienda, no según palabras mías. Tenemos un grave problema de seguridad. La cifra negra de los delitos es altísima. Y no nos podemos confiar en las cifras oficiales para decir que ya no hay robos, que ya no hay asaltos, que ya no hay secuestros, que ya no hay feminicidios. Y menos para decir que estamos combatiendo eficazmente los delitos dolosos del narcotráfico. Problema, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de seguridad, para sintetizar la verdadera situación. Quiero terminar mi intervención diciéndoles, nosotros no somos enemigos de la Cuarta Transformación ni del presidente. Con motivo de la congelación de las cuentas de los antorchistas, una congelación totalmente injusta de cuentas muy modestas de mexicanos que trabajan para tener lo que tienen, aunque seamos un colectivo, le han permitido a los medios decir que Antorcha está enfrentada, confrontada con el presidente. Yo quiero aclarar que eso no es así. Nosotros sabemos, a nosotros no se nos puede engañar, ni se nos puede amenazar, ni se nos pueden contar cuentos de lo que del poder del gobierno, del poder del Estado. Sabemos bien lo que es el Estado. Sabemos todo lo que el Estado tiene en sus manos para poder gobernar al país y en todo caso para poder hacer lo que el gobierno mismo decida. Por lo mismo no se nos puede acusar de la arrogancia o de la locura de querer enfrentar al aparato del poder público con lo que nosotros tenemos, que es solo una modesta organización popular, eso sí, popular, y de poco más de 2 millones de mexicanos, que es todo lo que tenemos. Y nosotros sabemos dimensionar lo que tenemos y lo que tenemos enfrente, y no hemos buscado ningún enfrentamiento con el gobierno de la República. Si las cosas están en el nivel que están, no es culpa de nosotros. No es que nosotros nos estemos enfrentando, nos estamos defendiendo. Nos estamos defendiendo de los ataques que se nos están haciendo desde el poder. Y acabo yo de hablar con bastante precisión de lo que está pasando con las cuentas de los negocios de los antorchistas. Pero no es el único ataque que hemos recibido. He hablado de eso y no me voy a repetir ahora. Solamente quiero decir que nosotros no estamos enfrentando al gobierno, nos estamos defendiendo de un ataque a mansalva de parte del poder público. Y eso la opinión pública lo tiene que saber. Cuando menos quiero que lo escuche de mi boca para que no se confunda. Antorcha no busca, no pelea el poder por el poder. No es una lucha por el poder lo que a Antorcha le seduce.
No es la lucha por el poder lo que hace que Antorcha haya vivido 46 años tratando de construirse como organización popular y con recursos propios para poder dar la lucha. Incluso yo llamo a los mexicanos a que entiendan que el reto no es por el poder. ¿Cuál es el objetivo de la lucha? El verdadero objetivo de la lucha es el futuro de la patria. Es el futuro de México. Y nosotros lo hemos dicho muy claro. Nosotros sostuvimos desde antes de que el presidente ganara la elección de 2018, sostuvimos que el diagnóstico es incorrecto, que el problema de México no es la corrupción, aunque existe la corrupción, aunque la corrupción es un mal gravísimo que hay que combatir con todo. No hay necesidad de abundar en eso para quedar bien con nadie. Nosotros lo entendemos y creo que todo México está de acuerdo en que se combata la corrupción. Pero no es con todo y eso no es la corrupción el problema fundamental. El problema fundamental es la injusta distribución de la riqueza. Es la pobreza, la desigualdad tremenda que hay en México y para documentar nuestro optimismo, como decía Monsiváis, ni siquiera es solo privativa de México. La desigualdad y la pobreza han caminado a pasos agigantados en el mundo entero desde la caída del bloque soviético en 1991. Desde entonces para acá, el mundo ha vivido bajo el dominio de los grandes monopolios internacionales y de los grandes trusts financieros del mundo. Y lo que han provocado este dominio de los monopolios y de los bancos del mundo ha sido pobreza y desigualdad para las grandes masas del planeta. Y en México las cosas no son diferentes. El apoyo que tiene el presidente, la buena imagen que tiene el presidente, hay datos seguros de eso, la ha conseguido precisamente de las gentes a las que les está llegando alguna ayuda en dinero. A los adultos mayores, a los ancianos, a los discapacitados, a los jóvenes que necesitan una beca para estudiar, etc. Yo creo que eso es magnífico. Yo creo que es algo de lo que nosotros tenemos que aplaudir. Nadie se puede oponer a que se ayude, a que se invierta dinero, parte del dinero que todos los mexicanos pagamos a través de nuestras contribuciones para que se ayude a los más desvalidos económicamente del país. Pero a ellos precisamente, a ellos, a los que están recibiendo dinero ahorita del gobierno, ya se pusieron a pensar cuánto tiempo van a poder estar recibiendo ese dinero. Si le van a poder heredar a sus hijos, a sus nietos ese dinero. Ese derecho que ahora tienen se lo van a poder heredar. ¿Se pueden hacer eternos estos programas de ayuda monetaria directa? Seguramente que la respuesta es clarísima para todos, no se puede hacer. Y si el gobierno se ve más presionado porque no haya una recaudación suficiente, porque el petróleo no remonte el precio actual, porque la economía siga sin funcionar o funcionando mal a medio vapor, ¿va a poder el gobierno mantener estas ayudas a los grupos vulnerables? Yo les aseguro que no, amigas y amigos. Y así entenderán por qué Antorcha dice que el pleito no es por el poder, sino por el futuro de México. Nosotros creemos que la verdadera meta de los mexicanos sí es combatir la desigualdad, sí es combatir la pobreza, ¿cómo no? Pero eso ni aquí ni en China se ha combatido nunca con programas asistenciales. No es que los repruebe, digo que no es en esa política en que podemos basar la grandeza de México. México necesita ser un país grande, fuerte, opulento en el buen sentido de la palabra, para poder
darle bienestar a sus hijos y no precisamente a través de programas asistenciales, sino como parte orgánica de una economía que funcione bien, eficientemente y que genere riqueza para todos, riqueza que se tiene que distribuir correctamente. Para eso necesitamos que haya inversión suficiente privada y pública. Necesitamos que el país se desarrolle en el terreno de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, para tener un aparato económico eficiente de alta productividad que genere riqueza para todos los mexicanos. Necesitamos que México sea un país donde los mexicanos tengan acceso a la medicina de primer nivel, cuando menos al alcance de sus bolsillos. Que tenga la alimentación asegurada, que tenga asegurada la educación de calidad de sus hijos, que tenga asegurado el bienestar espiritual y material de cada mexicano, para que entre todos produzcamos la riqueza que vamos a consumir entre todos. La divisa nuestra debe ser, como lo dijo el mártir cubano José Martí, trabajar todos para el bien de todos. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que nosotros vemos ahora es que la política de ayudas monetarias directas se está consumiendo los recursos que deberían dedicarse a la inversión productiva, a la investigación, a la tecnología, a la salud de alta calidad para los mexicanos, y por lo tanto, aunque a los que reciben ese dinero les parezca una bendición de Dios, y lo es, yo los llamo a que piensen que si ellos se quedan para siempre recibiendo ese dinero sin hacer nada más y sin pensar en el país, no solamente están ateniéndose a algo muy endeble que puede fallar en cualquier momento por una economía mal manejada, sino que además están condenando a la pobreza a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a las generaciones que vienen, porque esas generaciones no podrán eternizarse recibiendo una ayuda monetaria. Hay que cambiar la política nacional. Tenemos que unirnos para rescatar a México, y para no equivocarme, leo lo que dije yo en un artículo mío publicado en El Universal recientemente. Yo convoco a todos los que se quedaron sin apoyo con la desaparición de Prospera, Progresa y programas similares, a los que se quedaron sin el seguro popular, es decir, sin ningún apoyo médico, a quienes perdieron las guarderías infantiles y los comedores comunitarios, a los pueblos y a las comunidades sin obra pública, a los ayuntamientos sin participaciones, a los campesinos que dejaron de recibir fertilizante subsidiado, a las mujeres víctimas de violencia familiar que perdieron los albergues, a las feministas, a los padres y madres de niños con cáncer, a los diabéticos que perdieron de pronto medicina y diálisis gratuitas, a los infectados con VIH que carecen de retrovirales, a médicos, médicas y trabajadores de la salud en general sin protección adecuada y sin recursos para curar a los enfermos graves de COVID-19, a quienes perdieron el empleo y todo o una parte significativa de su ingreso, a las micro, medianas y pequeñas empresas que están cerrando por falta de apoyo gubernamental, a quienes se sientan amenazados por la ley de extinción de dominio, a los empresarios amenazados de ser tratados como miembros del crimen organizado por un error de tributación, a quienes se ven tras las rejas por el abuso de la prisión preventiva oficiosa, a los maestros y maestras sin plaza y con legítimo derecho a ella, a los abogados amenazados y perseguidos por ejercer su oficio en defensa de los enemigos del gobierno, a quienes se les ha obligado a ganar menos que el presidente o a quienes han sufrido severos recortes a su salario, a quienes buscan en vano justicia y protección contra el crimen organizado, a los obreros que reclaman mejores salarios, prestaciones y verdadera libertad sindical, y no solo
cambio de charro en turno. A todos ellos los convoco a que nos unamos para defender el futuro de nuestra patria.